El desconocimiento hace que la gente los discrimine y hoy obviamente conmemoramos y recordamos la lucha contra la discriminación. María Fernanda, bienvenida a Turno Tarde, hablemos de esto, matemos esos malos conocimientos, esas noticias incoherentes, sin sentidos, para explicar realmente de qué se trata todo esto y esta movida también. Bienvenida a Turno Tarde. Buenas tardes, Nati, también a todo el equipo y a la audiencia. Así es, hoy celebramos, vamos a decir, el Día Mundial del VIH. Es por eso que tenemos que hablar de esta enfermedad y, como dijiste, hablar también de las cifras estadísticas en cuanto a la discriminación y violación de los derechos humanos hacia las personas que tienen esta enfermedad, el VIH, pero también importante, más que por sobre todo, hablar de la prevención, que es la mejor forma de evitar esta enfermedad, y también, como dijiste, la ignorancia que tienen muchas veces las personas, porque ya estuve también hablando con el abogado Francisco Benítez, que me estuvo comentando un poquitito acerca de esto. Importante saber y concientizar a toda la ciudadanía para que conozca un poco sobre el VIH, así que vamos a aprovechar este día para hablar sobre ello. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Gracias, muy amable también a quienes nos están mirando. Sí, es muy importante porque aparte de la epidemia de VIH podemos hoy hablar de que hay una epidemia de estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH. Y esto lo que hace es reforzar un poco esos preconceptos errados y los tabúes de hace 30, 40 años que vienen persistiendo hasta hoy día, en el 2022, en donde se cree todavía que el SIDA es una etapa terminal del VIH, cuando eso no es así. El SIDA hoy ya no es médicamente, hoy una persona que está en una etapa que es el SIDA, una etapa del proceso de transmisión de VIH, puede, al seguir un tratamiento, salir de esa etapa y vivir una vida en una condición de salud ideal. Entonces es importante sacarse ese tabú. También es importante decirle a la ciudadanía que hoy una persona en el 2022 que toma su medicación, que accede y que conoce su estado serológico, puede acceder a la medicación gratuita y llegar a una situación en donde el virus es indetectable y como consecuencia de eso intransmisible. Entonces hoy en Paraguay, en el 2020, teniendo a disposición la medicación, no es posible que el Estado paraguayo permita que muchas personas lleguen todavía en un estado SIDA a conocer de su estado serológico por un lado, y no puede seguir permitiendo que 1.318 personas en el 2021, que es una cifra preliminar, se hayan transmitido VIH, y por sobre todas las cosas que esta transmisión se haya dado a través de contactos sexuales sin cuidado. Entonces el Estado está omitiendo sus obligaciones internacionales y nacionales con todos los paraguayos de darnos la oportunidad de acceder al derecho a la información para poder tener una buena decisión y así evitarnos transmitir el VIH. Totalmente, entonces es importante entender la diferencia en cuanto a años anteriores, cuando se tenía ese estereotipo, podemos decir, de las personas que tienen VIH: no te acerques, le discriminamos, y muchas veces eso permite que una persona no acceda a realizarse los test ya por miedo, porque crea y genera ya en una persona ese miedo. ¿Qué pasa si tengo? ¿Qué pasa si no tengo? Entonces muchas veces eso genera que no se realicen el test y, por supuesto, posteriormente tampoco puedan tratarse, y eso hace que se derive al estado del SIDA por la ignorancia muchas veces de las personas o por miedo. Claro, hoy seguimos creyendo en el 2022 que hay una población que es la que es afectada por el VIH y es la que está expuesta, y eso no es así. No es el hecho de ser de una orientación sexual distinta o una identidad de género distinto el que nos hace más expuestos al VIH. Todos hoy día y cada uno de nosotros estamos expuestos a transmitirnos VIH, y una de las condiciones para no estar expuestos es tener relaciones responsables, tener relaciones protegiéndonos. Ahí está. Pero para hacer eso necesitamos información, y acá el Estado no está haciendo lo suficiente a través de las instituciones públicas para brindarnos a todos los ciudadanos paraguayos información que nos permita conocer de herramientas para protegernos y ejercer nuestros derechos sexuales de manera responsable. Y como consecuencia de hoy estamos teniendo 4 personas que al final de este día probablemente se van a estar transmitiendo VIH por falta de conocimiento, por falta de información, y que más adelante, dentro de estos 4 que hoy se va a estar transmitiendo VIH, 2 de ellos van a pertenecer a la franja etaria de entre
19 a 35 años. Entonces, el Estado tiene una gran responsabilidad en esto, porque en políticas públicas el Estado es el responsable de garantizarnos el derecho a la salud, el derecho al acceso a la información, y el Estado no está haciendo lo suficiente para garantizarnos estos derechos. Entonces tenemos que entender que el VIH no discrimina clase social, edad, porque estuvimos comentando también que incluso niños de 5 años ya pueden tener el VIH, y ahí también profundizamos en la idea que es importante que estos niños, en este caso, sepan para poder tratarse rápido y no llegar a la etapa del SIDA. Claro, tenemos que trabajar sobre realidades en Paraguay, y hay una realidad que no se puede objetivamente discutir, es que la franja etaria del ejercicio del derecho a la sexualidad ha bajado tremendamente. Estamos hablando de niños de 10 años que ya empiezan vidas sexuales, y cuando empiezan esas vidas sexuales estamos hablando de abuso directamente, y el Estado tiene la obligación de proteger a estos niños, de brindarle de herramientas, y cuando más temprano empecemos a hablar sobre esto, a hablar en las escuelas, al hablar en la sociedad, en la familia, de los padres, entre hijos, esto se va a ir evitando, porque la única vía y el único camino que nos queda como una respuesta realmente efectiva para la prevención es la educación. No tenemos otro camino que nos ayude a llegar a la meta que Paraguay se comprometió. Paraguay se comprometió hoy día al 95% de las personas que se proyectan viven con VIH a que conozcan su estado serológico. De esos 95% que sigan su tratamiento, y de esos 95, que de ellos 95% puedan estar en un estado de indetectabilidad del virus de VIH en su cuerpo. Eso ayudaría a disminuir tremendamente las estadísticas que hoy vemos van nuevamente en pico para arriba. Sin embargo, necesitamos que ese pico vaya para abajo. Lastimosamente podemos decir entonces que hay muchas personas que tal vez tengan VIH y no lo saben, justamente por la falta de información, de acceso al test, muchas veces que no tienen esa facilidad para poder realizarse. En cuanto a las estadísticas, comparando este año 2022 con años anteriores, ¿cuánto más o menos es el aumento que hubo de estos casos? Es muy difícil comparar porque los años han sido atípicos. No tenemos que olvidar que fue un año de COVID, donde estuvimos encerrados, restringidos en muchos derechos, pero las estadísticas nos muestran que no varían mucho y probablemente vamos a ir aumentando. Pero mientras el Estado no haga políticas públicas, como por ejemplo, mientras no haya suficiente esfuerzo en el Ministerio del Trabajo, que es la institución que debe garantizar los derechos de los paraguayos a acceder a un puesto de trabajo sin discriminación, mientras no se controlen quiénes son las empresas que siguen pidiendo test y no sean sancionadas, van a haber muchos jóvenes que están sin puesto de trabajo. Hay una investigación que saca a luz que muchas personas trabajan en la informalidad porque no pueden acceder a la formalidad como condición de su estado serológico. Entonces el Estado le está fallando a ese ciudadano. Cuando hablamos en el mundo de la educación, las instituciones hoy no nos están prestando información y están queriendo darnos información a los 18, 15 años, cuando vemos en la estadística que niños de 10 años ya están transmitiéndose VIH. En este 2021 tenemos 67 jóvenes, adolescentes que van de 14 a 19 años que forman parte de las estadísticas. ¿Qué pasa con ellos? El Estado es responsable porque ellos no tuvieron la herramienta necesaria para tomar una buena decisión al momento de ejercer un derecho que también es un derecho que todo ciudadano tiene, el derecho al ejercicio de la sexualidad. Entonces el Estado omite sus obligaciones de garantizarnos derecho al acceso a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación y por sobre todo un derecho fundamental que es el derecho al acceso a la información. Es una rosca realmente. Totalmente de acuerdo. Y hoy, justamente Día Mundial del VIH, importante hablar de esto, concientizar a las personas, tratar de por lo menos mientras tanto uno acceder a la información, informarse sobre el VIH, realizarse los test, por lo menos como me dijiste también, una vez al año ya cuando estamos manteniendo relaciones sexuales, entonces para prevenir, porque sabemos que la prevención es la mejor manera de no llegar ya a un estado de SIDA. Sí, y hay que tener un control siempre. Gracias, Mafe, a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias, Mafe. Realmente hoy rompimos algunos datos de ignorancias, así que saquemos esos tabúes, romper con esas discriminaciones, informarnos mejor
y obviamente ya trabajar para que no exista la discriminación. Y bueno, cuidémonos, hagámonos los test, todos los adultos seamos responsables y por supuesto también velemos por los menores. Muchísimas gracias por el contacto. Acá seguimos en Turno Tarde informando, don Dante.